Blanco o negro, mujer u hombre, Harris o Trump. En esta campaña electoral estadounidense no hay lugar para matices. Las posiciones están claramente definidas y las visiones del mundo completamente opuestas. El debate televisivo entre ambos candidatos lo demostró una vez más. Por un lado, Kamala Harris, del Partido Demócrata, la ex fiscal general, aboga por unos Estados Unidos más abiertos y apuesta por la cooperación internacional y el fortalecimiento de alianzas. Por el otro, Donald Trump, expresidente y magnate inmobiliario del Partido Republicano, firme defensor del aislacionismo, altos aranceles y bajos impuestos. Una de estas dos visiones dará forma al futuro de Estados Unidos en los próximos años, con un inevitable impacto global en sus relaciones con Europa, con China, con América Latina o en las guerras en Ucrania y Gaza. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿Harris o Trump? ¿Qué rumbo tomará Estados Unidos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Mi nombre es Silvia Cabrera, los saludo como siempre desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Los presento. Almudena de Cabo, periodista española, ha trabajado en medios como la BBC Mundo, la agencia alemana de prensa dpa y la televisión española TVE. Actualmente colabora con el periódico El País desde Berlín. Burkhard Birke, periodista alemán de la radio pública Deutschland Radio, experto en política europea y relaciones internacionales y transatlánticas, ha sido corresponsal en Estados Unidos. E Ivo Hernández, politólogo, experto en política internacional, en especial las relaciones entre Europa y las Américas, fue profesor de la Universidad de Münster, Alemania, y ahora se encuentra radicado en Estados Unidos. Está con nosotros vía Zoom desde Filadelfia. Bienvenidos a los tres invitados de hoy, bienvenidos a los que nos están viendo desde sus casas. Bueno, comenzamos con este primer debate y quizás el único entre Kamala Harris y Donald Trump, que ha sido, hay que decirlo, un tenso cara a cara con descalificaciones personales, incluso con mentiras. Sin embargo, pues es una cita importante donde quisieron ambos candidatos acaparar ese voto de los indecisos, que según las encuestas es del 8% del electorado. Almudena, comenzamos con una pregunta muy general. ¿Cómo has visto tú este debate? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es tu análisis al respecto? A ver, yo lo vi en algunos puntos bastante previsible, en otros me sorprendió, por ejemplo, el uso de los bulos que usó Trump y que tuvieron que ser desmentidos por los presentadores del debate, porque eso no le daba puntos a Trump. El hecho de ser desmentido en un programa, en un debate tan importante, en ese cara a cara con Harris, no quedaba bien Trump, pero él tenía muy claro el objetivo de apelar a las emociones del electorado y para eso llevó toda su retahíla de mensajes, aunque fueran bulos, y Harris acudió un poco con mensajes de optimismo y muy claro que quería atacar a Trump. Entonces, en ese sentido, fue bastante previsible el ataque que iba a hacer Harris y los ataques que iba a hacer Trump contra Harris, que era contra la economía, por la economía que dice que ha dejado peor la legislatura de Biden. Y bueno, en ese sentido me pareció interesante ver cómo era el primer cara a cara de los dos, ¿no? Claro, el primer cara a cara y, como dije, quizás el último. Ivo, tú estás allá en Filadelfia, justo donde se realizó este debate. Desde el plató de ABC o ABC News en Filadelfia se sucedieron pues esos ataques mutuos, como estamos hablando, sobre temas importantes o que importan también al electorado estadounidense, como la economía, la migración. Pero mi pregunta es, ¿por qué se hizo justamente allí en Filadelfia? ¿Qué importancia tiene Filadelfia para las elecciones estadounidenses? Bueno, tiene dos fundamentales. La primera que hay que entender es que Filadelfia pertenece a los swing states, es decir, los estados que, recuérdese, la elección americana no es una elección directa, es decir, usted pasa, usted vota, pero quien decide son los colegios electorales. En el caso de Filadelfia hay 19 votos calificados, eso es muchísimo y hace que la elección pendule. Además de ello, ese debate tuvo lugar en el Constitution Center, es decir, en un centro donde está una especie de museo sobre la Constitución norteamericana, que hay que recordar tiene sus raíces fundacionales en el estado de Pensilvania. De acá vienen muchos de los padres fundadores. Y entonces hay un significado bastante proteico en cuanto a haberla hecho acá y que ellos dos se hayan visto las caras en ese lugar. Es decir, es un estado importante para la democracia de Estados Unidos, ¿no?
y en particular para la decisión de la próxima elección. Recuérdese, repito, que aquí se vota con colegios electorales, que es la forma como se mediatiza el voto entre las personas y lo que terminan siendo los resultados. Por eso, para poder nivelar que no solamente ganen las ciudades por situación mayoritaria, sino que los estados que tienen menos población también tengan arte y parte en lo final. Claro, bueno, antes de pasar a escuchar la opinión de Burkhard, me gustaría una última pregunta sobre este punto. ¿Qué reacciones ha tenido este debate allí en Filadelfia específicamente? Bueno, Filadelfia, Estados Unidos se puede dividir a grosso modo entre los llamados estados azules, que serían los estados que favorecen a los demócratas, los estados rojos, que serían los estados que tradicionalmente favorecen a los republicanos, y los llamados estados morados, porque se mezclan los colores. El caso de Pensilvania es paradójico, porque acá los grandes centros urbanos responden al voto de los demócratas, pero en lo que uno va a los sitios más pobres, y Pensilvania tiene sectores muy pobres, igualmente West Virginia, que queda, o Virginia del Oeste, que queda muy cerca, son estados muy pobres. Ya ahí de inmediato eso es tierra de Trump. En lo que usted baja los estatus sociales, ya se convierte rápidamente en tierra de Trump. Eso es para las minorías, también aplica para la gente. La división más que racial o de color de piel tiene que ver con ingresos. Los altos ingresos están con los demócratas, ingresos medios a bajos, casi todos con los republicanos. Interesante lo que nos cuenta Ivo, Burkhard. Nos quedamos quizás con eso. A Harris lo apoya, tiene el apoyo de las élites universitarias, de las clases medias y altas, como acaba de decir él, y a Donald Trump, la América profunda de la clase trabajadora. ¿Qué rol crees tú que juega este contraste en la campaña electoral? Un rol muy grande y Kamala Harris primero tiene que reconquistar también el voto latino y afroamericano que se ha ido perdiendo con la candidatura de Biden, porque Biden siempre era apoyado en 80-90% por la población afroamericana, pero cuando él era el candidato había perdido mucho de ese voto y según las encuestas, Kamala Harris aún no ha recuperado este voto, pero está recuperando poco a poco. Segundo, son los hombres blancos de la clase trabajadora, clase media, o hombres y mujeres, por supuesto, la población blanca que puede ser muy decisiva, ¿no? Sobre todo en los estados péndulos, esos, como dijo Ivo, que son los decisivos para esta elección, porque en el fondo, no nos equivoquemos, es posible que 20,000 votos hagan la diferencia, porque si 20,000 votos más o menos en Pensilvania dan de un lado al otro, pues puede ganar o perder uno de los candidatos toda la elección. Para mí, Kamala Harris me sorprendió en su serenidad, sobre todo con su lenguaje corporal, porque no olvidemos, en un debate televisado el 70% de la comunicación es non verbal y la forma como ella no reaccionó a los insultos personales de Trump o cómo reaccionó con una sonrisa muy serena, eso le dio muchos puntos, igual que darle la mano, porque él no le quería dar la mano, él se le acercó y ahí ya ella ganó puntos, pero ella no dio el golpe decisivo como para acabar con el trumpismo, para realmente aniquilarlo en el debate, como prácticamente lo había hecho Trump con Biden en el otro debate. ¿Y tú crees que se dé ese golpe decisivo a lo largo de estos 2 meses que quedan de campaña? O sea, ¿puede Kamala Harris dar ese golpe decisivo y llegar a la presidencia? No por sí, no creo que por sí, solamente si Trump tiene algún otro problema jurídico, que se descubra un escándalo, qué sé yo, con otra mujer. No creo. Yo creo que ahora la batalla es para conquistar ese medio, sobre todo lo que hablamos, los obreros, los afroamericanos, los latinos. Kamala Harris está todavía. Si yo tuviera que apostar hoy día, yo creo que Trump gana, pero entonces Kamala Harris todavía tiene que recorrer mucho campo para ganar estos votos, porque en todas las encuestas anteriores Trump no tenía las ventajas que tiene hoy día, aún con Kamala Harris, que es un adversario completamente distinto a Joe Biden. Claro, bueno, nos quedamos con Kamala Harris. Kamala Harris, estamos viendo, como dijo Burkhard, un hombre blanco, mayor, rico, enfrentado con una mujer negra, hija de migrantes, notablemente más joven y, por supuesto, como ella misma lo dijo en el debate, de clase media.
¿Qué opinas realmente de ella en este debate? ¿Demostró que puede llegar a la presidencia? Estamos hablando de una vicepresidenta que siempre estuvo muy detrás de Biden. ¿Puede llegar a la presidencia? Y además, este tono que se dio en el debate, que ya lo veíamos y que tú lo hablabas, ¿esto demuestra lo que vamos a tener estos 2 meses de campaña? Yo creo que ella dejó muy claro, como ha dicho él, ¿no?, de la tranquilidad con la que se presentó, cómo acudió, le dio la mano a Trump, dejó claro que no iba a entrar a todos los ataques que le iba a hacer Trump. Y eso muestra un poco que ella quería dar esa imagen de sí misma, una imagen de seguridad, de tener las cosas claras, aunque había temas que no quedaron muy claros. Qué iba a hacer, cuáles son los planes, por ejemplo, en migración, ¿no? El plan de migración, pues hay temas que sabe que no le dan puntos y que intentan no tocarlos mucho. Claro. Hay otro tema que sabe que le da puntos, que es el aborto, y es un tema que ella jugó mucho a su favor. Al final, las mujeres son la mitad del electorado y entre las encuestas sale que el aborto es uno de los temas importantes junto con la economía. De hecho, entre menores de 45 años es el tema más importante, el aborto, y eso también mueve mucho voto. Ella era consciente de ello y ella usó ese tema a su favor. Bueno, antes de pasar precisamente a esos temas de política interna, Ivo Hernández, según una encuesta de CNN realizada entre los espectadores, justo después del debate, Kamala Harris ganó con una ligera ventaja este duelo. ¿Estás tú de acuerdo con esos resultados? Yo he seguido los números muy de cerca, durante y post, y en todos ellos Harris mantiene cierta ventaja. Pero hay que volver a subrayar varios puntos. Aquí nada está claro con respecto a la candidata Harris. Recuérdese que, por ejemplo, quien les habla, yo tengo siguiendo esto un par de meses. Cuando yo estaba empezando a seguir la situación, se decía que Biden, incluso ella misma, que era un hombre muy lógico, muy cuerdo y tal. Nadie sabe cómo lo permiten ir a ese debate en donde se nota lo que todo el mundo sabía, que el sujeto carece en estos momentos de las cualidades físicas para manejar la nación. Y entonces entran en una especie de crisis y el Partido Demócrata ahorita tiene internamente muchísimas fisuras. Hay mucha gente que está descontenta. La señora que sacó a Kamala Harris en las primarias del 2020, Tulsi Gabbard, se acaba de retirar y apoya a Trump porque se sienten que su partido no está siendo la solución democrática, sino que este es un candidato impuesto por las élites del partido. Entonces, aquí internamente se están manejando muchas situaciones de disenso. El Partido Demócrata no está yendo unido a esta elección. Los republicanos sí van detrás de Trump, pero los demócratas, algunos ya vieron el caso del señor Kennedy, que también se apartó. El señor Gavin, el de California, el gobernador, que hubiese sido un candidato posible, tuvo que tragarse el sapo y callarse y simplemente decir, bueno, hay que acatar la disciplina del partido. Entonces, se ven muchas cosas. Es cierto que Harris está en las encuestas, pero también recordemos, muchas de esas encuestas se hacen en las grandes ciudades. La América profunda, esa que no está en las costas, sigue siendo todavía una gran incógnita para muchas personas que, repetimos, no tienen idea del pulso de lo que se está manejando. Bueno, queda en el aire para la discusión, en la división del Partido Demócrata de que estás hablando. Y bueno, hay que aclarar que ese sujeto es el presidente de los Estados Unidos, aún Joe Biden. Vamos ahora con el siguiente informe. A menos de 2 meses de las elecciones, Kamala Harris y Donald Trump intentaron exponer aspectos de sus políticas en los temas que, según las encuestas, más importan al electorado estadounidense: la inflación, la migración, la economía, el sistema de salud y el aborto. Se trata de su primer cara a cara, y ninguno de los dos se ahorra nada en el debate televisivo de 90 minutos. Donald Trump fue despedido por 81 millones de personas. Dejemos eso claro. Y se nota que le está costando mucho asimilarlo. No podemos permitirnos tener a un presidente de los Estados Unidos que, como ya hizo en el pasado, intente alterar la voluntad de los votantes en unas elecciones libres y justas. Trump intenta ganar puntos con la economía. La subida de precios y la inflación preocupan a los estadounidenses, y él afirma que bajará los impuestos, pero solo para los ricos, le rebate Harris. Por otro lado, la migración inquieta a los votantes, y Trump hace afirmaciones infundadas sobre los migrantes de Haití.
La gente que llegó a Springfield come perros. Se comen a los gatos y a las mascotas de las personas que viven allí. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es una vergüenza. Dos posiciones diametralmente opuestas compiten para llegar a la Casa Blanca: Harris o Trump. ¿Quién tiene los mejores argumentos y la balanza a su favor? Bueno, eso es precisamente lo que estamos analizando hoy en este debate, Burkhard. Entre esos temas que más preocupan a los ciudadanos estadounidenses está la inflación, el desempleo y la economía. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos para que después de la pandemia esos temas vuelvan a ser el centro del debate? Lo mismo que en Latinoamérica, que en Europa, que la inflación se explotó debido al alza de los precios de energía en el mundo, y claro que muchas empresas aprovecharon para aumentar los precios y todo, pero yo creo que el gobierno de Biden ha reaccionado muy bien con el Inflation Reduction Act, o la ley para reducir la inflación. Ha invertido billones y billones de dólares para estimular la economía, y yo creo que es más bien un elemento psicológico. Trump repite y repite que conmigo la economía iba mucho mejor, pero y mucha gente se lo cree, porque la inflación vino justo al final de la pandemia, cuando Trump dejó, terminó su mandato y subió a Biden. Entonces Biden tenía la tarea mala de luchar contra la inflación. Eso es lo que queda, ¿no? Y Kamala Harris tenía el problema ahora que ella hereda el problema. Ella es parte de la administración, claro. Entonces Trump la puede culpar de la mala política económica, pero no es tan mala, porque si se ven las cifras objetivas, el desempleo no está tan alto, la inflación ha bajado y todo, pero lo que siente la gente es un elemento psicológico. Y como se ha dicho en la campaña de Clinton, it's the economy stupid. La gente, la economía es estúpido, porque la gente quiere confiar. La economía es algo de confianza, ¿no? Y ahora, lo único concreto que dijo Kamala Harris era una tarifa muy especial para la mediana y pequeña empresa, reducciones de impuestos y pequeñas ayudas así, pero no fue muy concreta en otras cosas, ¿no? Y Trump es aranceles que llevan a billones y billones de entradas, mientras que Kamala Harris dice eso va a aumentar la canasta familiar por $4,000 al año. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿sí? Claro. Almudena, ¿tú crees que tiene Kamala Harris un plan propio o sigue los mismos lineamientos del gobierno de Joe Biden en cuanto a la economía? Es un poco lo que acabamos de comentar, es que no dijo planes concretos de cómo va a seguir. Yo creo que sí va a seguir un poco lo que ya se ha hecho esta administración. Y lo de la inflación, la economía, es un poco una cosa son los datos reales de la economía y otra es la percepción de la economía, ¿no? Claro. Y la gente tiene una percepción de la economía que le venden que la economía está muy mal, y por mucho que la inflación haya bajado ya al 3%, le siguen vendiendo a los republicanos que la economía está muy mal y que el país está en crisis y que es culpa de los demócratas. Entonces, cambiar esa percepción económica, ese discurso que hay, es muy complicado. Y claro, lo va a tener complicado. Bueno, ya hablamos, Ivo, de Kamala. Trump la acusa de ser una radical liberal de izquierda y dice que fue elegida o que si será elegida va a ser el fin de los Estados Unidos. Además habló de marxismo también en ese debate. ¿Qué propone entonces Donald Trump para hacerle frente a estos problemas económicos en los Estados Unidos? Yo creo que es importante entender que a nivel de debate, este debate deja mucho que desear comparado con otros debates que hubo en el pasado. Eso hay que decirlo también, que es importante subrayarlo. Estados Unidos tiene una tradición de debates presidenciales. Recordemos los famosos Kennedy, Nixon, por ejemplo, y cosas así, donde la gente tenía cierto. Aquí la cosa estuvo bastante precaria porque más allá de acusaciones no hubo concreción en las propuestas. De hecho, cuando, por ejemplo, Harris se pone a decir, no, vamos a darle a la clase media unos bonos y tal, y nadie sabe de dónde va a salir esa plata. Uno de los grandes problemas inflacionarios que Estados Unidos en algún momento va a tener que enfrentar es el tema de la guerra de Ucrania. No es lo que estamos hablando ahorita, pero sí es una de esos pivotes inflacionarios importantes, porque además del COVID, al embarcarse este país en eso y poner tantísimo dinero y tantísimos recursos, eso afectó a una economía que ya venía golpeada por lo que dijeron acá del COVID. Entonces, no se plantearon soluciones muy claras.
claras. Es cierto que Trump, más allá de un enfrentamiento con China a nivel arancelario, es una cosa en la cual no hay muchas más propuestas. Él pretende reeditar lo que hizo, pero internamente mucha gente siente que eso podría ser bueno. No ayuda gente del Partido Demócrata, repito, diciéndole a la gente, mire, ser rico es malo, cuando se sabe que son personas de altísima fortuna. Estamos hablando del caso de Bernie Sanders o sujetos así que andan predicando una pobreza que ellos mismos no practican. Entonces, la gente desde afuera, repito, Estados Unidos es una cosa muy centrada en sí mismo. Es un país que tiene poca referencia del mundo exterior. Y aquí la gente ve o se ve a sí mismo como una especie de platea universal de ellos mismos. Y entonces ven lo que sucede y creen que eso es completamente así. Entonces ven al Partido Demócrata diciéndoles esto es tal cosa. Y dice, bueno, pero ¿qué pasa? Para mí es muy extraño, repito, que la gente más humilde esté apoyando al partido que antiguamente no era el de la gente humilde. Cuando yo recuerdo históricamente a los demócratas siempre con los trabajadores. Eso está revertido en estas elecciones, sea cual sea el resultado. Los llamados blue collar, o decir, la gente de cuello azul, los trabajadores, están casi todos con el Partido Republicano, pero de forma masiva. Claro. Eso es una cosa importante. Eso del tema del aborto, por ejemplo, eso es un tema que no viaja a las clases más pobres acá. Eso es un tema de las clases medias y las clases pudientes. Las clases más pobres están obsesionadas con el tema migratorio, que acá se ha vuelto un gran problema. Claro. Bueno, tenemos el tema migratorio y el tema del aborto. Sin embargo, Burja, me gustaría saber tu opinión de eso que está diciendo Ivo. O sea, las clases más pobres están con los republicanos, que antes no era así, y él dice que las clases más ricas están con Kamala Harris, que son los demócratas. ¿Tú lo ves así? ¿Lo crees así? Parcialmente, porque bueno, Trump es el que promete y Kamala Harris le reprochó a Trump que tiene planes de bajarle los impuestos a los más ricos. Pero es lógico, con todos los fondos que pudo coleccionar Kamala en los primeros días después de su nombramiento, que hay una élite muy poderosa en Estados Unidos que la está apoyando, ¿no? Eso es obvio, pero yo creo que el capital, pensemos en Elon Musk, están apoyando más al lado de Trump y están votando por su bolsillo. Claro, bueno, si ahora, a mí me dicen como súper rico que me van a bajar los impuestos, voto por él y no por el otro que me va a... Taylor Swift, por ejemplo, acaba de apoyar a Kamala Harris, ¿no? pero Taylor Swift, bueno, con sus 283 millones de seguidores, entre ellos o ellas, muchos en Estados Unidos, me imagino, tenía que corregir algo, porque había una fake news, un video falso hace unos meses o unas semanas que Trump reclamó que Taylor Swift lo estaba apoyando. Entonces ella rectificó y interesante fue su signatura también que firmó que era una Catwoman, ¿no? Una mujer de esas que dijo el candidato. ¿Pero crees que esto puede influir en el voto hacia Kamala Harris? Eso puede influenciar para que la gente joven se registre y piense, por lo menos, porque ella no dice voten como yo, sino dice miren las propuestas de la candidata y a mí me parecen más adecuadas. Eso es lo que dice. Gente joven y las mujeres. En eso puede calar el tema del aborto, por ejemplo, y no está Trump quizás en desventaja sobre este tema tras años de políticas que han favorecido el empoderamiento de las mujeres con respecto a sus derechos reproductivos. Sí, el aborto está claro que beneficia a Harris, ¿no? Porque al final Harris, bueno, en el debate quisieron que respondiera a Trump si iba a poner una ley a nivel federal en contra del aborto, que no quiso, se desmarcó. Y al final está claro que la postura republicana es en contra del aborto y eso lo usó Harris para pues, sacar un poco también apelar al sentimiento, ¿no? El votante puso ejemplos claros de lo que había supuesto esa retirada del aborto, los estados donde ahora está prohibido el aborto, puso ejemplos de mujer que con un embarazo que no era válido le dijeron espere en el parking y cuando ya su vida corra peligro, entonces ya podemos hacer algo, pero se tiene que desangrar primero. Entonces, ¿y crees que este tema del aborto va a dirigir la balanza de los resultados hacia los demócratas? Yo creo en el tema del aborto sí, pero también es un poco lo que decía Ivo, cuánta de esa gente pues ¿le importa o no claro, ese tema? O sea, le toca directamente, ¿no? Entonces la migración tiene un papel muy importante, o sea, es un tema que en algunas clases sociales, a lo mejor las más bajas, tiene más importancia la migración, la seguridad o el mensaje que vende Trump al mensaje que pueda vender Harris con el aborto, pero bueno. Claro, ese tema de la migración, ¿cómo se ve allá? ¿Es una sensación, cala ese discurso de Donald Trump
Trump cuando dice que los Estados Unidos está lleno ahorita de delincuentes que han ido, por ejemplo, de países como Venezuela, o que se están comiendo a los perros y a los gatos, que esto, bueno, es sobre la economía, pero también habla mucho de los migrantes, ¿no? ¿Eso cala realmente en el electorado o es solamente es una verdad o es una sensación? Muchísimo, muchísimo y mucho más de lo que la gente fuera de Estados Unidos puede entender. Hay una cosa importante, fíjense, más allá de la anécdota de que se comían unos perros y unos gatos, lo que hay que entender y ver allí es que hay, por ejemplo, y sirva de muestra, un pueblecito en el estado de Ohio que se llama Springfield. Allí metieron, y esto es una cosa bastante cuestionable, más de 20,000 haitianos que los metieron allí. La economía del pueblecito no estaba preparada para recibir eso, entonces empiezan las cosas a repartirse las culpas y al final nadie sabe cómo ponen tanta gente en un pueblo que no tiene una infraestructura para ello y por supuesto empiezan los roces con la población. Si esos señores se comieron unos gatos o no, es lo de menos en relación al tema fundamental, que se desequilibran las economías locales. Eso ha pasado por una parte. Por otra parte, hay videos que circulan en las redes, más allá de los fidedignos que sean o no, son creíbles para mucha gente. Entonces aparecen gente, venezolanos, por ejemplo, subgrupos latinoamericanos, que se presentan como desmembramientos del famoso Tren de Aragua, un grupo delictivo que nació en las cárceles venezolanas y que entonces estaría haciendo vida en algunas ciudades norteamericanas, justamente allí donde las leyes permisivas de revólveres o de armas portátiles son mucho más duras. Entonces estos sujetos van para allá y agreden a la población. Esa es la matriz de opinión que se está manejando acá. Claro. Es sumamente interesante y complejo. Y repito, eso es lo que se ve en Estados Unidos. El tema del aborto es un tema de las universidades, es un tema de las clases medias, lo que se llama aquí el cinturón de la Biblia, el Bible Belt. Eso no come, eso no vuela allí. Y estamos hablando de una cicatriz transversal de lo que es Estados Unidos. Pero igual entonces, es un tema muy importante para las mujeres en los Estados Unidos, ¿no? O sea, decidir por su propio cuerpo. Pero fíjense, sí, es correcto, pero hay una cosa importante, y aquí no, quizás hay que decirlo. Trump lo que ha dicho al respecto probablemente sea lo más democrático, que es dejar que cada estado resuelva ese problema y no que desde Washington se imponga una línea directriz. Eso se puede discutir. El punto es que, repito, dentro de las matrices y las opiniones que se están manejando acá, el tema del aborto es un tema de clase media. No he visto ahora las clases bajas que sí se están quejando de los temas como los de Springfield, Ohio. Hay muchos otros pueblos así, no comiéndose los gatos y los perros, pero sí quejándose que las economías están recibiendo una cantidad de migrantes para las cuales no estaban preparadas y la gente está sufriendo entonces, por supuesto, ciertos brotes de xenofobia y ciertos frotes de fricción con la población. Claro, pues más que algunos gobernadores republicanos, Abbott de Texas o Ron DeSantis de Florida, están mandando los inmigrantes cuando llegan al norte a las ciudades más liberales que están favoreciendo la inmigración. También es una táctica como para agudizar el problema. Y el punto que hizo Kamala Harris en el debate era un punto en el fondo muy bueno, porque ella dijo que había una ley, una propuesta de ley de los dos partidos para pasar a aumentar el número de guardias en la frontera, y Trump con unas llamadas hizo que el voto republicano no se dio, ¿no? Entonces usted no da soluciones, usted quiere mantener el problema para aprovecharse del problema. Claro. Pero Kamala Harris tampoco describió cómo va ella a solucionar el problema, y eso quedó abierto después del debate. Claro. Y de veras, como Ivo dijo, es un problema que la población en Estados Unidos lo toma muy en serio. Y hay dos puntos importantes, además de lo que estamos escuchando acá de Ivo. El tema de los haitianos en ese pueblo pequeño, que parece que no hubo una organización bien y no sé, en el momento de meterlos allí en ese pueblo no se vio las consecuencias. Y el otro es, los delincuentes, los miembros del llamado Tren de Aragua venezolano que han llegado a los Estados Unidos. Entonces, ¿es cierto lo que dice Trump? ¿Se está convirtiendo Estados Unidos en una Venezuela en esteroides o puede llegar a hacerlo? Para nada. O sea, ese es el mensaje que quiere vender Trump. Trump quiere meter miedo, apela a los sentimientos del votante porque sabe que eso funciona. Entonces él se dedica a extender bulos, fake news,
de todo lo que puede. Entonces, de hecho, ha salido un estudio de Oxford que dice que las personas indocumentadas en Estados Unidos tienen un 33% menos de probabilidad de cometer un delito que alguien que ha nacido en Estados Unidos. O sea, las cifras son así. Lo que pasa es que él lo usa mucho para decir, uy, ojo, que lo que nos está llegando de migrantes no son migrantes que vienen a trabajar, son migrantes que es lo peor de todos los países de Latinoamérica. De Venezuela nos están viniendo los criminales. Dice que en Venezuela han bajado las tasas de criminalidad, algo que también es falso porque dice que esos están viniendo a Estados Unidos y que por eso están subiendo las cifras de delincuencia en Estados Unidos. Y eso no es verdad, los estudios lo demuestran y rebaten todo lo que dice. Me gustaría poder conversar aún más sobre el tema migratorio, sin embargo tenemos poco tiempo y me gustaría también hablar de los temas de política exterior que se tocaron acá en este debate y aunque no pegan de manera directa a los electores, pues sí preocupan. Las guerras de Ucrania y Gaza también ocuparon esa agenda electoral, la ocupan y sin embargo a medida que se acercan las elecciones muchos se preguntan cómo van a impactar los resultados en la política exterior norteamericana. El debate entre Harris y Donald Trump permitió acercarnos un poco más a las posiciones antagónicas. Harris y Trump desean que la guerra de Gaza acabe pronto. La matanza tiene que parar. Ambos definen a Hamás como organización terrorista y coinciden en que Estados Unidos siga siendo un socio importante para Israel. La diferencia, la crisis humanitaria en Gaza y el gobierno de Netanyahu, que han sido criticados más severamente por los demócratas y Harris que por los republicanos de Trump. ¿Y qué piensan de la OTAN y de la guerra en Ucrania? Washington es el mayor defensor de Ucrania y el principal donante de la Alianza Transatlántica. Trump ha dicho una y otra vez que quienes no aporten lo suficiente a las arcas de la OTAN no tienen derecho a protección. Para Harris, la OTAN es clave para reforzar la influencia global estadounidense y aboga por apoyar a Ucrania. Como presidenta, brindaré apoyo firme a Ucrania y a nuestros socios de la OTAN. Pero independientemente de quien defina la política exterior tras las elecciones, Estados Unidos pondrá su foco más en Asia que en Europa, con una especial atención a su gran rival, China. Harris o Trump, ¿qué le espera al mundo en materia de política exterior? Bueno, esa es la gran pregunta. Ivo Hernández, ambos candidatos presentaron visiones muy diferentes sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Trump se centró en una política más nacionalista, mientras que Harris defendió el multilateralismo. ¿Cómo podrían afectar ambas posturas el liderazgo global de Estados Unidos en el mundo? Sí, yo no me atrevería a decir, y lo he escuchado varias veces acá, que se está haciendo una posición aislacionista y tal. Trump lo que aboga es por una especie de bilateralismo forzoso con los países. Él habla de terminar la guerra porque él se sienta con Putin o se sienta con Zelensky y los pone a hablar a ellos. Es decir, trae su pasado de hombre de negocios. Es más o menos la forma como la empresa privada podría resolver, que se cree más en el uno a uno y el cara a cara que esta especie de reuniones así. El tema de Ucrania, acá vuelan todos estos conflictos, repito, en Estados Unidos vuelan muy bajo porque la gente no tiene tanta noción de lo externo como sí de lo interno. El tema de Palestina, de Israel, ha tenido mucha repercusión porque hay que entender dos cosas fundamentales. Primero, que acá varias universidades han tenido presidentes de universidades despedidos que han tenido que renunciar por posiciones sumamente dudosas en relación a la falta de solidaridad con los crímenes que allí se han cometido, por una medida. Por otra parte, hay que reconocer también que algunas organizaciones de izquierda que no se califican a sí mismos así, pero que se han reunido y apoyan la causa palestina, han causado bastante ruido en las universidades y en otros sitios. Ese conflicto se siente en la población. En el caso de Ucrania, es sobre todo el tema económico. La gente, más que saber lo que está pasando allí, lo que entiende es que se están dando unas erogaciones masivas de dinero que nadie entiende muy bien cómo y por qué se dan. Repito, esa es la impresión común. Y que en el caso de Harris, además, pasa de ser un actor completamente anodino a ser un actor completamente protagonista. El giro es de 180 grados. Esta es una persona que no ha dado ni siquiera rueda de prensa. Ella no le gustan los periodistas manifiestamente y todo parece muy ensayado. Y la crítica interna es esa, que quieren saber su posición de Ucrania más a fondo, los periodistas sentarse con ella y ya no un debate, sino unas ruedas de prensa donde se plantee la posición, porque la de Trump todo el mundo la conoce. Él dice que va a acabar eso en 24 horas, si es posible o no, ya se verá, que él va a hablar con uno y otro personaje allí y tal.
Pero Harris no ha dicho sustantivamente porque no se reúne con la prensa. Hasta ahora eso no ha pasado. Esta posición de Donald Trump de acabar la guerra de Ucrania, como dice él, en muy pocas horas, choca quizás con la posición de Europa y de Alemania en cuanto a la guerra de Ucrania y sobre todo la posición de la OTAN, porque Donald Trump dice, nosotros necesitamos que los europeos pongan más dinero a la OTAN. Ya estamos cansados de ser nosotros los que ponemos dinero. ¿Cómo se ve eso desde acá? Trump ha tenido éxito con eso porque casi todos los países europeos ahora están pagando los 2% de su Producto Interno como para la defensa. Entonces él tenía un punto muy justo ahí. Ahí coincido con Trump. Y él dice que es un problema sobre todo de los europeos, claro, pero estamos en la OTAN y Polonia, Lituania, todos esos países fronterizos a Ucrania son miembros de la OTAN y la amenaza está ahí. Ahí Kamala Harris en el debate hizo un punto muy bueno porque dijo, ¿usted quiere que un día Putin esté sentado en Kiev amenazando a Polonia? ¿Qué van a pensar los 800,000 americanos de origen polonés de Polonia en Pensilvania, ¿no? Si su país de origen está amenazado. Entonces de pronto ahí ganó sus 20,000 votos que le van a dar la ventaja en Pensilvania. No, pero ese es el punto. Pero si no coincido con Ivo, Ucrania está muy lejos y cuesta mucho dinero. Por eso yo creo, inclusive los europeos tenemos que pensar... El apoyo militar, ¿no? Sí, el apoyo militar. Y Estados Unidos ha dado la gran suma de billones y billones. Yo creo que Europa también está diciendo que ahora hay que terminar esa guerra. ¿A qué lleva? A más muertos, a más territorios. Y yo creo que tarde o temprano se tiene que negociar. Claro. Vamos a cambiar de tema, vamos con Asia. Nosotros escuchábamos en el informe que decía los Estados Unidos después de las elecciones puede ver más a Asia que a otros socios importantes. ¿Tú lo crees así? ¿Más acercamiento hacia China? Más que más acercamiento hacia China, lo que quiere es reducir la dependencia que hay de ciertas materias de China. Donald Trump. Claro, Donald Trump. Entonces Trump quiere seguir con su política que ya hizo en su legislatura anterior, que era imponer aranceles a China, evitar que las empresas estadounidenses inviertan en China y viceversa. Quiere reducir esa dependencia económica y eso ha llevado, por ejemplo, a casos que mejora la situación de países con los que tiene acuerdos, como el caso de México, ¿no? Al final, México va a importar más de México que de China y el año pasado, por ejemplo, México fue el país de donde importó más Estados Unidos por delante de China por primera vez en la historia. Entonces, al final... Él lo que quiere él tiene muy claro que quiere America First, ¿no? O sea, claro, todo para ellos, una política proteccionista y con Europa, por ejemplo, el gran odiado de Trump es Alemania porque tiene un déficit comercial con Alemania. Tú lo acabas de decir, México superó el año pasado a China como el principal fuente de importaciones de Estados Unidos. ¿Qué papel está jugando entonces México en la economía de los Estados Unidos en este momento? Pues podría jugar más, lo que pasa es que tiene que mejorar mucho las infraestructuras, luego también las empresas chinas muchas han metido en México para vender a Estados Unidos, pero bueno, tiene un acuerdo de libre comercio, es Canadá, Estados Unidos y México, y muchas empresas están metiendo en México para suministrar al mercado estadounidense. Pero Trump ha dicho algo muy contradictorio, porque en una oportunidad ha dicho que él no apoyaría militarmente a Taiwán si la China invadiera, y Taiwán produce el 90% de los nanochips que son esenciales para la economía mundial. Si Trump realmente hace eso, yo creo que la economía mundial se va a acabar cuando Xi Jinping invade a Taiwán. Por eso su política a veces es irracional, por lo menos lo que él dice. Claro. Él dice muchas cosas. Ivo, ¿tú también crees que la política que propone Donald Trump es irracional? Y sobre todo lo voy a preguntar ahora con respecto a América Latina. ¿Cómo lo ves? Bueno, dos puntitos que se han mencionado y paso a lo de América Latina. Muy breve. Hay una cosa, sí, muy rápido, una cosa que se nombró bastante, porque Alemania sí es un eje focal dentro del discurso. Se habló mucho del Nord Stream. Recuérdese el choque frontal que tuvo con Angela Merkel, lo dijo muy bien Burkhardt ahorita, cuando Alemania pagaba 1.1 a la OTAN, y por eso aquellos presupuestos de Schäuble, cuando decía, tengo todos los números en negro, y entonces Estados Unidos le decía, bueno, lo tienen en negro porque no estás pagando los gastos de defensa. Entonces se llevó al 2%, que eso es parte del dolor que se está viviendo. Y el tema de Nord Stream, que aquellos gasoductos que la administración
administración Merkel planteaba en aquella forma írrita de querer ver que vamos a tener gas barato de Rusia y quitamos la energía nuclear, todo ese disparate que, por cierto, se tuitea todavía de parte del Ministerio Exterior alemán con absoluta carencia de anclaje, es algo que Estados Unidos está viendo, porque Estados Unidos le quiere vender gas licuado a Europa, lo quiere como un cliente fijo, lo quiere como un cliente duro, y Estados Unidos pasó de ser, en el 2015, de ser un gran consumidor de productos de hidrocarburos, etcétera, a ser gran productor. Y entonces eso es una cosa que no se ha hablado y que Trump tiene como carta en la manga, que eso lo llama la industria del fracking aquí. Claro. Cuando él dice drill, baby, drill, lo que está diciendo es vamos a sacar gas bastante y necesitamos mercados, y eso nos va a situar como competidores, y Europa por supuesto que es muy buscado. Por eso Nord Stream no es de su agrado, y la situación con Alemania va a tener muchísimo más capítulos que escribirse, porque son aliados naturales y tienen que reforzarse, aunque las administraciones puedan no llevarse muy bien. Claro, me queda... Eso me salgo. El tema latinoamericano... Sí, ajá, muy rápidamente, Ivo, que me queda muy poquito tiempo. El tema latinoamericano, lo único que se puede decir es que Trump tiene a Venezuela entre ceja y ceja. Eso le trae mucha simpatía de la gente que está contra las situaciones de la extrema izquierda y los gobiernos en Latinoamérica, pero más allá de eso habrá que ver qué resultados concretos se prevén. Claro, y con Kamala Harris, ¿cómo será la situación con Kamala Harris hacia América Latina, por ejemplo? Yo creo que se mantendrá un poco como hasta ahora. O sea, al final la administración de Biden también ha mirado mucho más hacia Asia, el Pacífico, que hacia Europa. O sea, eso es así. El tema de OTAN, pues obviamente, ha dicho que seguirá apoyando a Ucrania. Tampoco ha dejado claro cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Pero bueno, yo creo que mantendría un poco... ¿Le conviene a Venezuela un gobierno de Donald Trump, entonces? Serían más sanciones contra el pueblo. Yo creo que sanciones se ha mostrado que no llevan... Bueno, las sanciones no son contra el pueblo, las sanciones son contra el gobierno, pero afectan contra al personajes pueblo. directos del gobierno, al pueblo, ¿no? Porque la élite, la clase política en Venezuela no está sufriendo. Eso es el problema. Por eso yo, en principio, yo soy economista, estoy en contra de sanciones, sea contra Cuba, contra Venezuela. Nunca han llevado... El único caso excepcional es África del Sur, el sistema de apartheid. Ahí las sanciones tuvieron un efecto. Si no, en el mundo, yo digo, sanciones no son un instrumento. Se ve en la guerra contra Rusia-Ucrania. Contra Rusia las sanciones tampoco tienen el efecto deseado. Quizás es la última pregunta, quizás muy brevemente. Ivo, ¿qué opinas sobre más sanciones hacia Venezuela si llega Donald Trump al gobierno? ¿Crees que va a ser así? Bueno, muy probablemente sí, se aumente la cantidad de sanciones. Lo que pasa es que recuérdense, la palabra sanciones es muy general, eso son herramientas, entonces habría que ver qué tipo de sanciones estamos hablando. Hasta ahora se han hecho contra personas y han tenido ciertos resultados en cuanto a que han arrinconado a estos sujetos de la tiranía que rige en estos momentos los destinos de Venezuela. Sí los han obligado a negociar algunas cosas. Que ellos han sabido evadirse es otra, pero también hay que contar con el concierto de Europa en apoyos, en muchos más apoyos concretos, y que aquí la Unión Europea manifieste una actitud un poco más contundente respecto a, por ejemplo, el caso venezolano, que insisto, Trump lo saca permanentemente en sus discursos. Eso es interesante, lo tiene entre ceja y ceja claramente. Claro, bueno, lo que queda claro acá es que hay una gran incertidumbre en estos 2 meses que queda de elecciones. Espero que nosotros sigamos debatiendo sobre el futuro de los Estados Unidos y sobre el impacto que pueden tener esos resultados electorales. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por estar acá con nosotros. Gracias.